porque no hay quien se pueda comparar a ti, Señor. Y gracias por la bendición que tú nos das de ser tus hijos, porque podemos venir delante de ti y exaltarte, Señor, con toda libertad, como tu iglesia, como tu pueblo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Digamos de nuevo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te
gloria, Señor, toda la alabanza, Padre, sean para ti. Ahora y siempre, Señor, y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, Dios los bendiga. Sí, quisiera que me ayudaran en un ejercicio, lógicamente ya lo he hecho con anterioridad, para tratar de ponerle un título a este mensaje. Y si solamente por práctica o por estrategia, yo les invitara a ustedes a que me ayudaran a terminar esta frase o el título de lo que sería un mensaje que ustedes lo empiecen a escuchar o que el tema esté relacionado con superando la crisis. Tiene que haber un canal, tiene que haber un a través de qué, tiene que haber una estrategia para poder superar cualquier tipo de crisis. Entonces, allí de donde usted está sentado, puede participar en esta mañana y hagamos el ejercicio. Si yo le dejara estas palabras con 3 puntos suspensivos, ¿usted cómo terminaría el título de este o de cualquier sermón o estudio bíblico? Superando la crisis a través de la oración. Muy bien, tenemos un texto bíblico, varios y amplios textos bíblicos para poder superar la crisis a través de la oración. Pero si no estuviésemos en el mes de la oración, estuviéramos en otro mes, estuviéramos rescatando otro énfasis, entonces podríamos decir superando la crisis a través de la alabanza, a través de la fe, a través de la palabra, de la perseverancia, a través de las circunstancias que nos rodean. Bueno, eso ya sería un bestseller, no el título de una predicación. Superando la crisis a través de tantas cosas, de tantas ideas y principios que vienen a nuestra mente. Pero creo que hay varios textos de la palabra donde el Señor nos invita a superar las crisis a través de una identidad definida, a través de nuestra identidad en Cristo, a través de la cimentación de un carácter cristocéntrico en nuestras vidas. La Biblia dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oremos. Señor y Dios y Padre Celestial, bendito seas en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Te damos gracias porque nuevamente estamos ante el privilegio de congregarnos libre y abiertamente para expresar aquellos motivos que nos unen al reunirnos. Primero, buscar la gloria de Dios es nuestro primer objetivo. Segundo, a ser edificados en la comunión. Tercero, poder alabar y glorificar tu santo nombre. Y cuarto y último, pero no el más insignificante de ellos, para nada que no sea así, ser edificados por el poder de tu palabra. Por eso, sé tú abriendo tu boca una vez más, como los has hecho por estos siglos, a través de la lectura y la meditación del estudio de tu palabra, afinando nuestro oído y nuestro corazón con tu Espíritu Santo y abriendo nuestras mentes y nuestro entendimiento para poder comprender, entender y luego hacer las demandas que tu palabra nos ponen hoy como reto.
Yo te ruego, Dios, de que tú tomes el fluido eléctrico y los agentes externos y los sometas a la obediencia de Cristo. Y también, Señor, puedas permitirnos que podamos deleitarnos unos con otros en la verdad de tu palabra. Porque vives y reinas por los siglos de los siglos y eres Dios. Amén. Alguien definió la crisis como la desestabilización de un sistema. La ruptura de un equilibrio. Imaginémonos un panal de abejas que está construyéndose en un árbol o en un rincón de nuestra casa. Y llega la persona más joven de nuestra casa, de nuestro hogar, y mira el panal sin saber que hay un perfecto sistema creándose y funcionando dentro de ese panal de abejas. Ese sistema está en equilibrio. Hay una reina, hay unas abejas obreras, hay unos zánganos y también hay unos soldados allí en ese pequeño panal, produciendo vida en la creación de las larvas, en la manutención de ellas mismas con su miel, y luego a salir a las flores a buscar el polen y a poder traer un sistema de reproducción en los frutos y en las flores de tantos árboles a donde ellas puedan llegar. Hay, como dirían otros más versados y más estudiados, una homeostasis, un equilibrio dentro de un sistema. Pero viene un agente externo, el niño, con el palo de la escoba o con el palo que encontró por allí, y empieza a chuzar, a pullar, como diríamos los venezolanos, y a molestar ese panal de abejas que está allí, y sin él saberlo, todo el sistema genéticamente coordinado, sin recibir una orden, sino simplemente la percepción de las feromonas de esa abeja reina, salen todas en bandada, a atacar el intruso que les ha dañado el equilibrio. La ruptura de ese panal, de esa estabilidad, podría llamarse una crisis. Así se definen las crisis. Pueden haber crisis personales. Usted está en su trabajo, tiene un buen empleo, tiene una buena remuneración, sabe hacer las cosas, pero el día que usted lo despiden, usted va a vivir una crisis en su casa, una crisis alimentaria, una crisis económica. Puede haber un sistema muy equilibrado dentro de una casa. Viven en casa propia, pagan los servicios, no tienen que pagar arriendo, alquiler, pero por algún momento o por algún motivo ellos pierden su casa y va a llegar una crisis a la familia. A nosotros nos pasó a principio del año entrante. El mundo estaba relativamente equilibrado en su economía, en su moral, en sus estructuras sociales, y llegó una pandemia que nos introdujo en una crisis y cambió y afectó todos nuestros sistemas económicos, familiares, la manera de relacionarnos, de comunicarnos, la manera en cómo funcionaba la iglesia, y la extensión del evangelio también se vio afectada. Pero eso no quiere decir que no podemos superar las crisis como iglesia y como hijos de Dios. Dios no está en los cielos, en los pasillos del cielo, poniéndose las manos en la cabeza y diciendo: Dios, hablando con Él mismo, ¿qué haré ahora con esta pandemia del coronavirus? Ahora, ¿cómo voy a sostener a mis ministros? ¿Cómo voy a sostener a los pastores? ¿Cómo la gente se va a edificar? ¿Qué podemos hacer para alimentar el pueblo, el mundo? Él no tuvo que tener una reunión con los ángeles y preguntarle: ¿y ahora qué hacemos? Se me ha salido de las manos. Porque Dios sabe cómo tratar nuestras más profundas crisis y traer solución. Lo que pasa es que Dios se vale de las crisis para que nosotros pasemos esa experiencia y podamos aprender y entender que Él sigue siendo Dios
y que Él trae soluciones a cada uno de los problemas de nuestras vidas. En la vida del discípulo, Jesucristo también sabía que si potenciaba, fundamentaba, fortalecía aquellos códigos cristianos de los que hoy podemos predicar, como son la esperanza, la fe, los derechos, la oración, los deberes del cristiano, todo tipo de identidad arraigada en el carácter de Cristo y sujetados a la obediencia del Padre, que podemos mantener el equilibrio, venga la crisis que venga. Si nuestra identidad en Cristo es suficiente, si nuestra identidad en Cristo está bien cimentada, si imitamos cada día más al Maestro en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, la vida del discípulo podrá superar las crisis. Por eso le invito a que vaya conmigo al texto que leí al principio en Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. En este pasaje de Lucas capítulo 22 vamos a encontrar cómo Jesucristo priorizó la identidad y el carácter en la vida de Pedro para superar una crisis personal que él estaba por vivir. En la intención de Jesús pudo ser la base de aquel adagio popular que dice: si sabemos a dónde vamos, llegaremos a puerto seguro. Jesucristo sabía que si Pedro y los demás discípulos, y ahora sus seguidores en la actualidad, priorizamos en nuestra identidad como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como hombres y mujeres redimidos, podemos llegar a puerto seguro, podemos llegar a cada una de nuestras metas. Vengan crisis de salud, humanitarias, sociales, familiares. Crisis de identidad también pueden venir. Pero si priorizamos en nuestra identidad, ¿quién soy en Cristo Jesús? Puedo superar cualquier crisis. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, tiene por título: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo al Señor: estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mas el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesucristo, en primer lugar, anticipa la crisis en la vida del discípulo. No solamente en este pasaje de la Escritura. Estamos llenos de referencias neotestamentarias y también del Antiguo Testamento que nos dicen que el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, va a afrontar serie de dificultades, de vicisitudes que lo van a llevar por un camino de crisis, por valles de sombra de muerte. Nosotros deberíamos ganar cualquier tipo de batalla. El adagio popular dice: en la guerra avisada no muere el soldado. Pero como estamos hablando de la palabra de Dios, en Juan 16:33, el Señor le dijo a sus discípulos, nos dijo a nosotros: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, ustedes me van a pasar por crisis. Jesucristo anticipa las crisis en la vida del discípulo. Más adelante en otro evangelio, en Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesucristo dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan los tropiezos. Pero en este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 31 de Lucas 22, Jesucristo le dice a su discípulo que Satanás
es el autor principal de las crisis del cristiano. Y así lo entendió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. La primera lucha y crisis que enfrenta el cristiano. Esas luchas y crisis a las que fue advertido, las tiene primero con el enemigo de nuestras almas. La Biblia lo describe a él como el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Actuará protagónicamente muy cerca de tu vida, no dentro de tu vida, para actuar como tentador, como burlador, incluso como desmotivador. ¿O no te has sentido desmotivado con tantos sistemas que se han dañado en medio de esta crisis de salud? Incluso en la vida del rey David, Satanás se presentó como el incitador del pecado. Y ninguno de nosotros puede presumir que no ha atravesado una crisis en estos 12, 14 o 16 meses que llevamos del último tiempo. Crisis financieras, crisis en la personalidad, crisis familiares, crisis porque no sabemos qué va a pasar. Y el pedido claro del enemigo en la vida del discípulo es desestabilizarlo. Al principio yo le decía, crisis es sinónimo o significado de desestabilización. Y hablaba sobre lo que el niño hacía y cambiaba la estabilidad en la ilustración del panal de las abejas. En la vida del discípulo, Satanás quiere desestabilizarnos. Quitar la paz, quitar la calma, romper todos aquellos sistemas que en el mundo estaban desordenados y rotos, pero cuando llega a Cristo, a la vida del creyente, con la salvación, con el gozo, con la presencia del Espíritu Santo, todo eso vuelve a tomar equilibrio. Y Satanás no quiere ver a las personas con ese equilibrio espiritual, con ese equilibrio en la manera de pensar, que no hayan pensamientos cristocéntricos. Él quiere desbaratar de cualquier manera, inclusive haciéndolo de una manera sutil. La palabra clave en el versículo que acabamos de leer es zarandearlo, como a trigo. Zarandearlo. Y zarandear es mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía, para romper la estabilidad que había antes. Algo nos debería infundir valor. Es que saber que aún en las crisis que vivimos son permitidas por Dios. Muchas personas han dicho, ¿esta crisis la mandó el hombre? ¿Esta crisis pandémica la mandó el Dios? ¿O fue la mano oscura y tenebrosa del hombre que vino y hizo en el laboratorio un virus para poder contagiar a la humanidad? Creo que no es la pregunta que debe consumir nuestro tiempo, sino más bien pensar que cualquier crisis que vivamos es permitida por Dios. Y Jesucristo le está mostrando al discípulo. Y no creo que te vayas a concentrar tanto en la vida de Pedro, porque muchos podrán decir, y escépticos podrán decir, pero ¿qué tiene que ver la vida de Pedro, el ejemplo de Pedro en algo que estoy viviendo yo? No, concentrémonos en nuestras crisis, en la vida del discípulo que soy, incluso entendiendo a través del ejemplo de Pedro y que Jesús le estaba poniendo, que las crisis que vivimos son permitidas por Dios. Las palabras de Jesús a Pedro fueron a sus discípulos fue: he aquí, Satanás os ha pedido. Está pidiendo permiso, está pidiendo luz verde. No hay duda que todo lo que nos acontece, Dios lo sabe y lo permite. Y que una cosa es saberlo, pero otra cosa de la que debemos estar seguros es que Dios nos protege en los momentos de dificultad. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque he aquí yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de mal, de bendición y no de maldición. Cualquier crisis que venga a nosotros, como cristianos, como ciudadanos,
como miembros de un hogar. Incluso hasta una pandemia, no la debemos ver como algo en donde Dios no haya diseñado un plan, una ruta, una solución y una conclusión como la que en Jeremías 29:11 el Señor nos está diciendo en su palabra. Porque he aquí, yo traigo sobre ustedes un plan. Y ese plan es de bendición y de prosperidad. Y no es de maldad ni de maldición sobre sus vidas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jesucristo anticipa la solución a nuestros problemas o crisis cercanos. En el versículo 32 dice Jesús a su discípulo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo Jesucristo anticipa las soluciones a nuestros problemas o crisis cercanas? Lo hace primero, según el versículo 32, según la palabra inefable de Dios. ¿Cómo? Rogando por nosotros. ¿Cómo está sentado Cristo a la diestra de Dios Padre, según el relato bíblico? Intercediendo por nosotros, a la diestra de Dios Padre. Hay una figura en este texto que tal vez no hemos podido encontrar si hemos leído rápidamente el texto de Lucas 22, 31 al 34, pero hay un litigio espiritual en la vida de este discípulo. Hay una figura de litigio espiritual. Dios, Padre, juez justo y soberano, gobierna y reina en todos los asuntos de la vida. Y Satanás, como el acusador, se presenta ante su presencia, como lo hizo en los tiempos de Job. Y con poderes limitados se presenta descaradamente Satanás ante la presencia de Dios Santo para pedirle a Él que le permita la oportunidad de zarandear a Pedro, de desestabilizar al discípulo. Constantemente lo estará haciendo como acusador, con poderes limitados, pero descaradamente se presentará ante la presencia de Dios Padre, de ese Padre Santo Celestial que te ama tanto, para pedirle el permiso a la providencia divina de hacerte daño como discípulo de Cristo. Pero tranquilo, porque el Hijo de Dios aparecerá rápidamente en escena para rogar al Padre que tu fe no falte. ¿Qué estará haciendo Jesucristo? Rogando por ti para afianzar la identidad que tienes que tener en tu corazón. En palabras del Señor Jesucristo dice: he rogado para que tu fe no te falte. Y para que cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Ese volver tiene un sinónimo de retornar. Y si nosotros leemos entre líneas, lo que Jesús está diciendo es que después de las crisis que vivamos, nosotros podemos retornar a nuestra estabilidad inicial. El versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, para que tú no faltes en tu identidad cristiana. Y una vez vuelto, cuando retornes de esa crisis, tu estabilidad va a volver. ¿Cuál era la estabilidad y el llamado para que Dios, por lo cual Dios Hijo había escogido a Pedro? Para ser pastor y para estabilizar y ser referente en la iglesia primitiva. ¿Y cómo terminó Pedro sus días? Pedro terminó sus días siendo referente de estabilidad en la iglesia primitiva, siendo apóstol. Porque el Señor, aunque anticipa nuestras crisis, también anticipa la solución y nos dice sobre nosotros que después de su ruego inefable, después de su ruego poderoso, después de su intervención divina, vamos a retomar a nuestra estabilidad inicial. Jesucristo anticipa nuestras victorias también en medio de las crisis. Y debemos estar seguros que Él está sentado a la diestra de Dios en medio de la crisis que estamos viviendo, intercediendo por todos nosotros. En Romanos 8:34 así lo dice. No estamos solos en medio de la crisis. Incluso Él anticipa nuestras victorias cuando la crisis es producto del pecado.
Sí, pastor, sí. Él anticipa nuestra victoria, aunque la crisis que estemos viviendo es por el pecado. En 1 Juan 2:1 dice: y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Puede ser que esta crisis no te haya desestabilizado económicamente. Puede ser que esta crisis mundial no te haya desestabilizado en tu trabajo. Pero puede ser que tu vida espiritual haya empezado a dudar. Puede ser que una oportunidad de Satanás, del tentador, en la que hayas caído, en la que hayas flaqueado porque pensaste que tu provisión no era suficiente y te quedaste con aquello que no era tuyo. Pensaste que la provisión de Dios no iba a venir o que Dios no era tan efectivo en medio de las crisis pandémicas y tomaste un dinero que no era tuyo. Tomaste algo que no te pertenecía. Y si ese fue el caso, la palabra de Dios nos dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no nos podría dar temor el pensar que en nuestra vida interfiere el Hijo de Dios con esa capacidad de ser justo. Porque cuando entendemos la justicia en términos humanos, justicia en términos humanos es darle a cada cual lo que se merece. Eso es justicia. Pero en términos de la justicia de Dios es dar a cada quien lo que necesita. Si yo cometo una infracción delante de las leyes humanas, conduzco un vehículo, me paso un semáforo en rojo, salgo el día que tengo pico y placa, la justicia humana, la justicia terrenal, obrará sobre mí con lo que yo merezco. Eres un infractor y tendré una multa. Pero delante de Dios, cuando yo falto delante de la santidad y la autoridad de Dios el Padre, Él tiene para mí a Jesucristo, el abogado justo, y Él dará no lo que merezco, sino lo que yo necesito. Y si necesito perdón, el Señor me perdonará. Y si tú necesitas perdón, Él te perdonará, te limpiará de tus pecados como lo hará conmigo, y nos pondrá en un lugar de estabilidad mejor de aquella estabilidad inicial cuando se perdió a través de una crisis de pecado. El discípulo puede sucumbir en la crisis. No estamos exentos a tropezar. Pero si nuestra identidad está basada en el carácter cristocéntrico, nosotros podemos salir adelante. No así todavía, Pedro no tenía la madurez suficiente y por eso en el mismo capítulo 22 de Lucas, el versículo 54, Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole a Jesús le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo: también este estaba con él. ¿Lo estaba qué? Identificando. Pero él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. No me identifiques con él. Verso 58. Y un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy, negando su identidad. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El discípulo que no se identifica con los valores del reino, como dice el verso 54, seguirá a Jesús, pero lo seguirá ¿cómo? De lejos. Una persona sin honestidad, sin el mínimo atisbo de justicia cristiana en su vida, sin determinación, no puede seguir a Jesús de cerca. No podrá congregarse abiertamente. Llevará la Biblia dentro de una bolsa
oscura para que no la vean. O se congregará de vez en cuando, pero no podrá sostener a su iglesia local. Pensará y argumentará y buscará cualquier pastor, cualquier texto de la Biblia, cualquier predicación en internet, en YouTube, en cualquier medio de comunicación que le pueda sostener a él que los diezmos y las ofrendas son del Antiguo Testamento. Ahora Dios pide nuestro corazón, porque no tiene identidad. Porque no tiene identidad con la iglesia local, porque no tiene identidad con el progreso de la extensión del evangelio. La iglesia primitiva sí desarrolló esa identidad y esa confianza en que Dios iba a proveer aún en medio de la crisis. En Hechos 2, 44 y 45 dice que los cristianos tenían todas sus cosas en común y que en la iglesia nadie pasaba necesidad. Ninguno de ellos pasaba necesidad, porque ellos sabían quién era su proveedor. Y en 1 Corintios capítulo 16, perdón. Sí, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, hablando de la iglesia primitiva, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y el versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Esta no era una iglesia de Galacia, era una iglesia de Corinto. Pero había tanta identidad cristiana que hoy, 2000 años después, nos congregamos el primer día de la semana y traemos al Señor lo que a Él le pertenece. ¿Porque hemos tenido una obligación? No. ¿Porque nos han manipulado, lavado el cerebro? No. Porque nos hemos identificado con aquel mensaje que salvó nuestras vidas, con aquel hombre que salvó nuestras vidas, que nos dio santidad, que nos dio vida eterna, y hemos venido a sostener su casa y a congregarnos y a saber que mientras estemos en este mundo, esta casa tiene que sostenerse, los ministros tienen que sostenerse, y yo como cristiano identificado con los valores del reino, debo sostener la casa de oración donde Dios me ha llevado. Usted cada 15 y cada 30 o en los días cercanos usted vaya a su mercado, no para la casa de su vecino, sino para su casa, para su hogar. La iglesia en medio de las crisis, no estamos diciendo, pero pastor, era la iglesia primitiva, estaba en su mejor momento, en su esplendor. Tal vez por eso ellos no estaban pasando crisis y sí podían sostener la iglesia local, ¿no? Ellos sentían a flor de piel la persecución del Imperio Romano. Y sin embargo, según lo que ellos habían prosperado, podían sostener la iglesia en donde ellos se alimentaban. ¿Cómo puede llegar un grupo de creyentes hasta este punto? De conservar la forma, el sostenimiento de la iglesia local, a pesar de esa crisis de persecución y de las crisis económicas de la época. Había un principio que determinaba su identidad como cristianos: el principio de la cooperación. De la cooperación, de la reciprocidad, de la alianza y de la unidad para conseguir un objetivo. Y cuando yo leía este texto, mientras preparaba este mensaje, lógicamente me hacía remembranza a nuestros principios como denominación bautista, como los bautistas en la historia. Ha sido la solidaridad, ha sido la cooperación, ha sido la colaboración entre tantas iglesias, entre tantas agencias misioneras, la que a través de la historia nos ha hecho ser solidarios. ¿Y por qué olvidar el principio de la solidaridad para el sostenimiento de la iglesia de Dios? ¿Se nos ha pegado algo de aquellas iglesias que muchas veces visitamos? ¿Se nos habrá pegado algo de aquellos mensajes que escuchamos por la radio, por la televisión o por el internet? ¿Se nos han pegado las malas mañas
El discípulo que no se identifica con Cristo le niega delante de los demás. La expresión de los versículos 56, 58 y 59. Tú eres uno de ellos. Tú también estabas con él. Tú eres de ellos. Incluso hay otro evangelio sinóptico que dice, porque tú caminas como ellos. Pero Pedro había perdido toda su identidad, tanto así que los evangelios sinópticos nos dicen que él aún maldecía. ¡Maldición! ¡No conozco a ese hombre! Había perdido toda la identidad porque Jesucristo mismo le había dicho que retiraran de su boca todo tipo de maldición. Este discípulo rechazó su identidad. La identidad que Cristo había trabajado durante 3 años con él. Y dentro de nuestro contexto denominacional, a mí también me da mucho dolor que muchas iglesias, muchos pastores y muchos miembros de nuestras congregaciones hayan perdido la identidad bautista, una identidad histórica, que no tiene nada por qué avergonzarnos. Cuando estoy llenando un formulario físico de papel o en el internet y me preguntan mis creencias o mi religión, yo no me pongo como Pedro a negar mi identidad. De pronto no me den el trabajo. Bueno, si no me dan el trabajo, si no me dan la oportunidad, si no me dan la recepción a lo que yo estoy aspirando, no me importa. Pero yo no puedo negar lo que soy. Y yo pongo mis creencias bautistas. Me siento cómodo. Me siento en el buen sentido de la palabra orgulloso de serlo. La historia me respalda. Las buenas acciones de las iglesias bautistas, de las denominaciones, de los bautistas a nivel del mundo me respaldan. Y muchas veces no lo que yo he hecho, sino lo que otros han hecho. Ese es como el que llega a la tienda a fiar y dice, ¿qué dice mi mamá? ¿Y qué dice mi papá? Que le mande un paquete de sucaritas o unas gomitas y el tendero se lo da. Porque él cree en el buen haber de su papá y de su mamá. Una identidad histórica que nos ha hecho ganar el prestigio y el respeto en medio de otras denominaciones que también son hijos de Dios. Pero muchas veces por el miedo y por el desprestigio de aquellos que hoy son mayoría. Pedro estaba en el patio de Anás. Ahí no era mayoría. Ahí no estaban ni los 12, ni los 11 más con él para completar el grupito de 12. No estaban los 70 discípulos. No. No estaban los 5,000 y los 4,000. Ahí Pedro, ¿qué era? Minoría. Y él nos quiso pelear con el desprestigio de aquellos que sí eran mayoría. Los que estaban apresando a su maestro en ese patio eran mayorías. Y con una falsa modestia, que yo llamaría más bien una hipócrita modestia, él dicho que no, yo no soy de ellos. Y me da mucho dolor últimamente cuando yo veo que muchos hermanos de congregaciones bautistas con una falsa modestia dicen, no, es que yo primero soy cristiano. Y cuando cristiano dejó de ser sinónimo de bautista. O cuando bautista dejó de ser sinónimo de cristiano. Otro argumento es que dicen, no, es que en el cielo no van a entrar letreros de iglesia. Lógicamente no van a entrar letreros de iglesia. Es que en el cielo no hay divisiones para denominaciones. Yo estoy consciente de eso. Pero aquí en la tierra sí hay esa distinción. Sí debe haber esa identidad. Y otro escéptico podría decirme en plena pandemia, en plena crisis mundial, y él está hablando de esa desunión que antes los cristianos podían unirse sin títulos denominacionales. No, yo no estoy hablando de la desunión cristiana. Estoy hablando de una identidad, como a donde yo voy, y por esta xenofobia que muchas veces le han tenido a los venezolanos, yo digo, yo sigo siendo venezolano.
Ah, no, pero usted ya es colombiano. No, yo soy colombiano por naturalización, pero yo sigo siendo venezolano. ¿Qué hay problema con nuestra identidad? ¿Hay algún problema con nuestros códigos siendo miembros de una iglesia bautista? ¿Hay algún problema con nuestra distinción, con nuestros principios, con nuestros distintivos? Para nada, para nada, para nada. Muchos han abandonado esas jergas y prácticas bautistas que no corresponden a nuestra identidad. Ahora cambiamos la soberanía de Dios por declaraciones proféticas. Ahora hemos cambiado los bautistas una oración reverente por las exigencias a Dios, donde Él parece que en nuestras oraciones Él fuera el Hijo y nosotros el Padre. Yo declaro y yo asumo y yo decreto. Y Dios dice, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde está mi soberanía? Hemos dejado atrás nuestras prácticas evangelísticas porque aquí nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en lo que Dios vaya haciendo. Y incluso nos han hecho sentir mal como intolerantes y poco ecuménicos por no profesar muchas veces lo que nosotros creemos. Estoy convencido que Pedro podría entrar fácilmente en una comunidad falta de identidad como en las que encontramos hoy en día, donde negar conocer a Jesús o conocer nuestros principios o conocer nuestra identidad sería el común denominador en muchas iglesias, tristemente bautistas. Pero han sido nuestros principios los que nos han hecho superar históricamente las crisis del cristianismo. Ayer y hoy hemos podido con nuestra identidad bautista y sin negar nuestros principios y sin negar lo que conocemos y sin negar que conocemos a Jesús, hemos hecho frente a las herejías modernas con el sentir respetuoso de la exégesis al texto bíblico que han identificado los bautistas alrededor del mundo. Gracias a nuestros seminarios e institutos bíblicos. Hemos podido afrontar la falta de transparencias en las finanzas eclesiales de otras denominaciones. Hemos podido hacerle frente a la falta de transparencia a las finanzas eclesiales. ¿Por qué? Porque hemos tenido el principio de la buena mayordomía de los bienes al dejar que participen los hermanos de la iglesia y los miembros de las congregaciones en comité de finanzas, en tesorerías y fiscalías que no tienen que tenerse lazos familiares entre miembros de la iglesia. Hemos enfrentado el exceso proliferado de movimientos apostólicos y de profetas con el principio universal del sacerdocio de cada creyente. En el cual como bautistas creemos que cada creyente tiene libre acceso a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y a la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y quiero decir esto, pastor. Le felicito a usted y a su familia y a su iglesia, porque en esta congregación, esta mañana, he sentido la presencia del Espíritu Santo en medio de la alabanza. He sentido que Dios nos ha visitado. He sentido que la presencia de Dios está aquí, que la unción de Dios está aquí y que no es algo reservado solamente para los carismáticos, para los pentecostales o para los unitarios. Los bautistas también experimentamos la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, el gozo, la unción y todos aquellos poderes que otros se los quieren atribuir como propietarios de ellos, no. Con casi 40 años en el Evangelio y 25 años de ministerio, puedo asegurar que he sentido no la presencia de mis emociones, que también lógicamente me acompañaron conmigo esta mañana, pero he sentido la presencia de Dios en medio de ustedes. Y que ustedes puedan sentirse que el Espíritu Santo también se mueve en medio de ustedes.
y que no escuché cualquier idioma extraño, no sentí cualquier corrientazo extraño, pero sí sentí que la presencia de Dios nos acompañaba. Y yo le doy gracias y también felicito al Ministerio de Alabanza por habernos guiado a esa adoración, que desde el canto, pero desde la preparación, permitieron que Dios llegara donde Él se manifiesta, según la Biblia, donde todo se hace decentemente y con orden. Porque allí está Dios en medio de ellos. Porque donde se congregan 2 o 3. Porque el Señor nos dice que no temamos como manada pequeña. El libre examen de las Escrituras, la identidad que siempre nos ha identificado como bautistas, el estudio de la hermenéutica, la interpretación bíblica impulsado por nuestros seminarios e institutos bíblicos, basándose respetuosamente en la composición gramatical del texto y en el contexto histórico que le quitó al clero católico la absoluta verdad, entre comillas, que ellos reclamaban para sí en la interpretación de la Escritura. Yo no tengo por qué negar mi identidad histórica y los alcances que hemos tenido. No nos debe dar temor enfrentar una crisis cuando somos el fenómeno cristiano de mayor crecimiento en el mundo. El movimiento bautista es el fenómeno cristiano de crecimiento mundial con mayores ítems en el mundo. Jesucristo establece la identidad del discípulo cuando somos transformados a su imagen y a su semejanza. Podríamos decir, yo he fracasado muchas veces en mi identidad, pero como lo hizo Pedro. Pero la pregunta es, ¿Pedro se quedó así para siempre? No, en 1 Pedro, primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha sido revelada. Aquel que lo negó, no se quedó negándolo. Aquel que olvidó su historia con el Maestro y que de manera grosera decía que no tenía identidad alguna con Cristo, después de permitir Él la obra del Espíritu Santo en su vida, interiorizando los principios del carácter de Cristo, pudo escribir: yo también soy un anciano, yo también soy un pastor, yo también soy un obispo. Aunque un día no me identifiqué con ellos, por temor al que dirán, hoy le ruego a ellos que yo también lo soy, rescatando su identidad. Soy testigo de lo que padeció Cristo, pero también soy testigo de que la gloria va a ser revelada. Usted hoy puede ser testigo como cristiano, como miembro de esta iglesia, de la crisis que está viviendo el país. Pero yo lo animo a que usted también va a ser testigo, según la Escritura, que la gloria de Dios va a ser revelada en un futuro cercano. Y aquellas cosas con las que nos enfrentábamos ya no las vamos a ver más. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. En otro paralelo de Lucas capítulo 22, uno de los que acusó a Pedro, ¿sabe quién fue? Un familiar al que Pedro le había cortado la oreja. Dice en uno de los evangelios, pues un pariente al que Pedro había herido le identificó. Y Pedro dijo, no soy de ellos. Ahora, el violento discípulo que había herido a los apresores de su maestro, ahora está diciendo, apacienten la grey de Dios que está al cuidado de ustedes, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, con ánimo propio. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya el que había faltado su identidad, ya era ejemplo delante de no solamente una congregación, sino de muchas congregaciones. Y era tanta su identidad que no dudó, aunque no lo estaba viendo, en el versículo 4, que iba a aparecer Jesucristo
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de vida. Y aquel hombre que no se podía humillar, escribió en el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere el tiempo. Él entendió que para superar la crisis también tenemos que entender los tiempos. Hay tiempos de crisis, pero hay tiempos también de exaltación. Todavía no lo son, dijo Pedro. Todavía no lo son, pero vendrán. Porque están en el corazón del Padre. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Algo también tenía Pedro muy claro en su identidad. Aquel que me tentó cuando era un joven discípulo, lo continuará haciendo, aún siendo un anciano. Concluyamos diciendo, ¿qué necesitamos entonces? Creo que el versículo 61 de Lucas 22 tiene la respuesta. Necesitamos una introspección de nuestra identidad. Dice el versículo 61, entonces volteando el Señor su mirada, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras que el maestro le había dicho. Creo que necesitamos que la Biblia haga una inspección en nuestras vidas. Y que tal como Pedro dice en el versículo 61, se acordó de las palabras del Señor para establecer su identidad. Fue simplemente una mirada. Segundo, necesitamos también arrepentimiento. Dice el versículo 62 que Pedro saliendo fuera lloró amargamente. No se puede pretender seguir a Jesús si no nos arrepentimos de esas faltas de identidades con las que muchas veces tropezamos a diario. Necesitamos reconocer en qué nos hemos equivocado y poderle decir al Señor, ayúdanos. Tu palabra me ha mirado, tu palabra me ha hablado. Sí, yo fallé en eso, pero quiero ser diferente. Pedro entendió a partir de ese día, después que Jesús le miró, que no había nada malo en seguir un código. Pedro entendió ese día que no había nada malo en ser diferentes a los demás. Yo entiendo que no hay nada malo en ser diferente a las otras denominaciones por ser bautista. Que no hay nada malo en seguir un código. Que yo no me la tiro de exclusivo. Que Dios me da la oportunidad, como dice en el Salmo 80:15. Que el Señor se encarga de lo que Él ha plantado. Y si allá en el letrero de afuera, diría Primera Iglesia Pentecostal de Bucaramanga, yo sería fiel a ese código. Porque Dios permitió que cada ladrillo que se pusiera, que cada cerámica o baldosa que se pusiera, que cada columna, que cada teja, que cada bombillo que se ha puesto en tantos años. ¿Cuántos bombillos no se habrán quemado en estos años? Y ser reemplazados. Todo Dios lo ha permitido porque Él quiere que esta viña tenga esta identidad. Así como quiere que la otra viña que está más allá sea de las asambleas de Dios. Y que la otra viña que está en la otra carrera, en la otra calle, sea una viña carismática o una viña pentecostal. O que la otra sea presbiteriana. Pero Él me ha puesto en una casa con la identidad que Él quiso por más de 50 años en ese lugar. Y Él quiere que yo siga fiel a mi identidad. Superar la crisis también es posible sosteniendo nuestra iglesia. La predicación del Evangelio tiene que continuar. El sostenimiento de la iglesia tiene que continuar. El sostenimiento de los obreros no debe detenerse. Nuestra tarea es seguir sosteniendo la extensión del Evangelio. La tarea de Satanás siempre será desestabilizar la iglesia, el cristiano, nuestras familias. Pero
nuestra entereza la debemos demostrar y decirle a Él: Jesús ha rogado por nosotros. Jesús ha rogado por el padre de esta casa. Jesús ha rogado por la mamá de este hogar. Jesús ha rogado por los hijos de esta casa. Jesús ha rogado por esta iglesia para que nuestra identidad no falte. Y mi identidad no la voy a negociar. Termino con la anécdota de Israel. Sabemos por los libros de historia que la Segunda Guerra Mundial terminó en el primer semestre de 1945. Uno de los países más afectados, aunque fue una guerra mundial, fue Israel. El mundo estaba lleno de judíos exiliados. El mundo estaba lleno de cadáveres de judíos. Y Naciones Unidas quiso plantearle la posibilidad, después de casi 3 años que la nación de Israel no se podía estabilizar, llevaron a un lugar a los judíos salientes de aquella gran tribulación, de aquella gran guerra mundial, y le dijeron: como los palestinos han ocupado su tierra, tenemos para ustedes una propuesta. Según revisando los registros históricos de su tierra natal en Israel, hoy dominada por los palestinos y hordas árabes, profundos enemigos de su manera de pensar y de sus creencias, queremos proponerles un lugar amplio en el continente africano. Hemos hablado con las autoridades de ese continente y dicen que sí, que ellos están abiertos por ese sentir humano de solidaridad en entregarle un terreno más o menos del tamaño de Israel, donde ustedes puedan establecerse como nación y no tener ese conflicto. ¿Sabe qué dijeron los judíos? No queremos. No queremos otra tierra donde nosotros no tengamos historia ni identidad. No queremos otra bandera. Queremos que los colores de nuestras banderas sean blancos con azul. Queremos la estrella de David en medio de nuestro paladín, en medio de nuestro estandarte. Queremos la tierra que nos prometió el Dios de nuestros padres. Queremos cantar nuestros himnos y levantarnos en nuestra tierra. Queremos nuestra identidad. A principios de 1948, en tierras de Israel, de la Canaán, de la tierra prometida a Abraham, el nuevo Estado de Israel se establecía en tierras judías, con personas judías. Hoy son una potencia a nivel mundial. Son protegidos por los gobiernos más estables del mundo. ¿Saben qué? Ellos tuvieron una identidad que nunca negaron, aunque la mayoría les hiciera presión, aunque las armas y los enemigos estuvieran en su tierra. Nunca perdieron la fe. Las palabras de Jesucristo en el oído de Pedro, el discípulo, hoy tienen que retumbar en nuestros corazones. El Señor ha rogado por nosotros para que nuestra fe, nuestra identidad, nuestra esperanza no falte en medio de esta crisis que nosotros vivimos y que está viviendo el país. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Salir, encapucharme y tirar piedras? ¿Romper vidrios? ¿Quemar llantas? ¿Hablar de mi gobierno? ¿O orar por ellos? Doblar rodillas y buscar en clamor por el bienestar del país y por aquellos gobernantes que en la Biblia me dice a mí en repetidas ocasiones que debemos orar por ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Cuando mi identidad falta, Proverbios 11:11, por la bendición del justo la ciudad será engrandecida, mas por la boca del perverso la ciudad será trastornada. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Hemos olvidado la oración, hemos olvidado el clamor, hemos olvidado aquello para lo que el Señor nos identificó como sus hijos y como su pueblo, y que son cosas que tienen que acontecer.
Nuestra identidad está por encima de las circunstancias. Y Jesucristo nos vino a dar una identidad. Señor y Dios, en este momento queremos pedirte perdón cuando hemos fallado en nuestra identidad. Tal vez esa identidad se ha visto comprometida porque no hemos querido fallarle a las personas que nos rodean, a la inmensa mayoría. Tal vez no hemos querido fallarle a nuestros familiares porque han venido delante de nosotros y tal vez se han burlado. Tal vez porque hemos recibido la presión de la crisis y nos hemos quedado con aquello que no nos pertenece. Tal vez hemos fallado en el sostenimiento de nuestra casa espiritual, de la casa de oración en la que nos has permitido crecer. Tal vez nos hemos quedado cómodos en nuestras casas y hemos olvidado el hecho de la comunión y de la edificación en medio de tu pueblo. Pero tú has seguido siendo el mismo. Sigues intercediendo por nosotros. Sigues renovando tu compromiso proveedor con nosotros. Tú no has dejado de ser Dios. Tienes en muy buen haber y en tu ejemplo el impartirnos esa identidad que quieres que nosotros tengamos como tu pueblo. Danos las enterezas para no negarte nunca más. Ni antes que cante el gallo, ni después que cante el gallo. No queremos negarte, Señor. Queremos cada día ser más como tú. Porque cuando somos más como tú, más alegramos el corazón de nuestro Padre Celestial. Necesitamos tu fuerza. Podemos llegar a puerto seguro. Podemos recibir la gloria postrera de la que tanto habla la Escritura, aún en medio de la crisis de la tribulación. Por Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias y por tu palabra leída. Amén.